Hola, muy buenos días niños, me alegra de volver a estar con ustedes, espero que se encuentren muy bien y en esta mañana yo les quiero dar la sorpresa y le doy la bienvenida a lo que va a ser Oanza Virtual. Ustedes se preguntarán qué es. En esta mañana yo les voy a explicar de cómo se va a proceder. Cada sábado a ustedes se les va a mandar un link para que ustedes puedan ingresar a ese link y ese link nos va a mandar directamente a un video que nosotros los líderes les preparamos para ustedes. Espero que les guste y que lo puedan disfrutar. En ese video vamos a obtener lo que va a ser canto, oración, lección, dinámicas y premios. Entonces, en cada lección que el maestro le dé, cada sábado, cada maestro al final de la lección les va a dejar una pequeña tarea que ustedes van a realizar desde su casa. Una vez que ustedes ya realizaron la tarea, van a entregársela a su profesor por medio de fotos o videos para que ustedes puedan obtener los puntos. Entonces, una vez entregadas las tareas, ustedes van a obtener los puntos de esa tarea y el profesor llevará un registro de todos sus puntos porque al final de Oanza vamos a sumar toditos los puntos y van a obtener un premio final. Yo les animo a que ustedes puedan realizar sus tareas, entregarlas en tiempo y forma para poder disfrutar de ese premio. Me despido y cuídense y espero verlos presencialmente. Bendiciones. Buenas muchachos, espero se encuentren bien. A continuación vamos a orar. Recuerden que vamos a hablar con Dios y debemos de mostrar reverencia hasta Él. Así que inclinemos rostro y cerremos nuestros ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te amo Señor, porque a pesar de la distancia Señor, a través de la pandemia, podemos comunicarnos con los jóvenes Señor, a través de la tecnología, con lo que es el internet Señor. Te pido que el club de llamas Señor pueda recibir, Señor, el programa de Avanza, Señor, y que a través desde sus casas puedan divertirse, Señor. Te pido que el mensaje que puedan escuchar sea de honra y gloria para ti, Señor, que puedan aplicarlo en sus vidas, que sobre todo puedan distraerse un momento, Señor, en sus casas, que puedan divertirse desde sus hogares, Señor, siempre con el programa de Avanza. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Hola chicos, mi nombre es Ana y el día de hoy les estaré compartiendo la lección bíblica. Nuestra lección de hoy se llama Daniel en el foso de los leones. Me imagino que todos ustedes ya han escuchado hablar de Daniel, ya lo conocen y me pueden decir, no sé, seguro se les viene a la cabeza que fue un profeta, que, que fue fiel a Dios, eh, que vivió durante mucho tiempo, no sé, ustedes deben de conocer muchos detalles acerca de él. Pero el día de hoy vamos a ver un poquito acerca de su vida desde el principio. Esta lección está en Daniel capítulo 6, para si alguno tiene su Biblia y quiere verlo ahí, puede hacerlo. Ok, entonces, primero, para entender un poquito a Daniel, tenemos que ver primero dónde nació. Daniel nació en Jerusalén. Cuando él tenía 17 años, Jerusalén fue atacada por Babilonia, por el rey Nabucodonosor, y entonces toda la gente de Jerusalén fue llevada desde allí hasta Babilonia, en cautiverio. No todo el pueblo fue llevado, sino que fueron elegidos las personas más importantes de Jerusalén, los príncipes, la gente que tenía algún talento, alfareros, artesanos, que pudieran ser útiles para Babilonia. Entre esos estaba Daniel. Daniel era de la familia real, era un príncipe. Entonces a la edad de 17 años Daniel fue llevado desde Jerusalén hasta Babilonia. Es importante que sepamos, el tiempo que estuvo Daniel en Jerusalén, sus padres le enseñaron acerca de Dios. Y desde allí él conoció todo lo que Dios había hecho por su pueblo y él empezó desde muy pequeño a, a serle fiel a Dios y él luego lo demostró.
Entonces acá vemos cómo todas esas personas salieron cautivas desde Jerusalén hasta Babilonia. No fue un viaje agradable, fue difícil y no creo que los hayan llevado así como muy contentos, ¿verdad? Han de haber ido muy tristes. Y además de que no solamente fue el cautiverio, sino que la ciudad de Jerusalén fue destruida, el templo, Nabucodonosor se llevó todos los tesoros que habían en el templo, destruyó la ciudad, dejó mucha desgracia y tristeza ahí. Pero entonces, ¿qué sucede con Daniel? Daniel, siendo muy jovencito, a los 17 años, es llevado a Babilonia. Allí en Babilonia, por ser el príncipe y tener conocimientos y ya ser educado sobre todo, entonces el rey Nabucodonosor lo elige a él con otro grupo de muchachos para ser educados como babilonios. Incluso hasta le cambiaron el nombre. A Daniel, en lugar de Daniel, le pusieron Belsasar. Y allí Daniel empieza a él a demostrar su fidelidad acerca de Dios. ¿Por qué? Porque allí sucedieron varias cosas y él siempre demostraba que él amaba a Dios, que él quería servir a Dios y hacer las cosas conforme a la manera en que a Dios le agradaba. Luego de eso, más adelante, Daniel tuvo la oportunidad de estar delante de Nabucodonosor y le reveló un sueño que Nabucodonosor tuvo. Le dijo qué significaba ese sueño. Y entonces allí Nabucodonosor colocó a Daniel en un puesto muy importante. Y luego Daniel terminó siendo un gobernador de Babilonia. Ahora, Daniel fue tan fiel que él estuvo trabajando sirvió a diferentes reyes. Empezó con Nabucodonosor cuando tenía 17 años. Luego sirvió al nieto de Nabucodonosor que se llamaba Belsasar. Y luego el gobierno cambió. Llegaron los sirios, conquistaron Babilonia y entonces ahora el rey es Darío. Y también Daniel sirvió a Darío. Y luego de Darío sirvió a Ciro. Entonces es interesante cómo Daniel fue tan fiel que todos esos reyes querían trabajar con él. Ahora, si se fijan, el trabajo ahí de Daniel no era como profeta. Su trabajo era un trabajo de gobierno. Él era algo así como un gobernador, una persona muy importante en el gobierno. Y el trabajo que él hacía era fiel para el rey. Es decir, era honesto, lo hacía bien. Y eso nos hace pensar a nosotros, cuánto de las cosas que nosotros hacemos demuestran fidelidad. Cuando vamos a la escuela, cuando nosotros estamos en nuestros hogares, cómo somos con nuestros padres, cuando nos asignan alguna responsabilidad, cómo asumimos esa responsabilidad. ¿Somos fieles como Daniel? ¿O simplemente lo hacemos por no dejar y no nos interesa? En la escuela voy porque me dicen que vaya, pero las tareas las hago mal hechas o a veces no las hago. Allí no demostramos fidelidad. Bueno, pero continuemos con Daniel. El rey Darío se le ocurre una estrategia para poder gobernar. Como el reino era súper grande, los sirios gobernaban una gran cantidad de pueblos, entonces Darío se le ocurre designar 3 gobernadores. Entre esos 3 gobernadores estaba Daniel. Y debajo de esos 3 gobernadores habían 120 sátrapas. Los sátrapas eran algo así similar como lo que son los alcaldes para nosotros. Entonces los gobernadores estaban sobre los sátrapas y sobre los gobernadores estaba el rey. Entonces, y dice la Biblia que Daniel, de los 3 gobernadores, Daniel era el más importante. Entonces, prácticamente, Daniel estaba ayudando al rey Darío a dirigir el reino. Darío sentía mucha confianza en Daniel. Pero, ¿qué sucedió? Entonces, dice la Biblia, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Eso dice Daniel 6:4. Los sátrapas y los otros gobernadores sentían envidia acerca de Daniel y estaban molestos porque un israelita que venía
del cautiverio tenía un puesto mucho más importante que ellos e incluso los estaba gobernando. Entonces ellos tenían envidia acerca de Daniel, pero tenían un problema. Ellos andaban detrás de Daniel buscando a ver qué le encontraban a Daniel, pero no le encontraban nada, porque el hombre no cometía ninguna falta en su trabajo. Es decir, él no tenía vicio y su trabajo lo hacía de la mejor manera. Daniel trabajaba como para Dios. Todo lo que él hacía lo hacía bien, porque sentía que de esa manera él estaba haciéndole fiel a Dios también. Entonces no daba lugar a que estos hombres encontraran algo para perjudicarlo. Entonces un día se les ocurrió la idea. Pensaron que la única manera de poder perjudicar a Daniel era con algo que tuviera que ver con su adoración a Dios, porque ya lo conocían. Entonces llegaron un día ante el rey Darío y le llevaron una súper idea. Le dijeron que decretara un edicto. ¿Qué cosa es un edicto? Una ley. Y que en esa ley dijera que durante 30 días nadie podía hacer petición alguna a ningún hombre ni a ningún dios más que al rey Darío. Y ahí le endulzaron la oreja al rey y lo convencieron. Entonces vino el rey y firmó la ley. Ahora, esas leyes que tenían los sirios eran especiales, porque inclusive, ya habiendo sido firmada la ley, nadie podía revocarlo. No había vuelta atrás, ni siquiera el mismo rey. Tomen en cuenta eso. Entonces, luego de eso, de que se firma esa ley, Daniel, al enterarse, se fue a su casa, abrió su ventana, se arrodilló y oró. Y eso lo hacía Daniel 3 veces al día. Y lo hizo a como lo hacía todos los días. Él se arrodilló a orar a Dios. Entonces estos hombres, estos sátrapas y estos gobernadores que lo andaban siguiendo, entonces obviamente, porque Daniel no se estaba escondiendo, entonces vieron a Daniel orando. Aquí lo agarramos, dijeron ellos. Y efectivamente. Entonces, se fueron y ¿qué hicieron? Ponerle quejas al rey. Que ese Daniel que él había puesto como gobernador fue el primero en faltar a la ley que el rey acababa de firmar. El rey estimaba mucho a Daniel porque conocía el tipo de trabajo que él hacía, que él era un hombre fiel y que todas las cosas que Daniel había hecho durante toda su vida, porque ya para ese tiempo Daniel tenía como 90 años, habían sido para beneficio del reino. Entonces el rey no quería perjudicar a Daniel. Entonces dice la Biblia que el rey intentó durante todo el día ver de qué manera podía liberar a Daniel, pero no había forma. Y estos hombres que le decían, no, usted sabe que la ley que firmó no se puede invalidar. Entonces al final el rey se resignó. Y entonces dice en Daniel 6:16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. El castigo para quien faltara esa ley era echarlo al foso de los leones. El foso era una cueva, un espacio donde tenían un grupo de leones, 5 o 6 leones hambrientos, tal vez con una semana sin comer. Es decir, que esos animalitos olían carne y arrasaban con todo lo que caía ahí. Pero el rey le dijo una cosa importante, le dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. El rey Darío sabía que Daniel era fiel a su Dios. A pesar de que Darío tenía otros dioses, por el testimonio de Daniel, conocía acerca de ese Dios, ese mismo Dios que nosotros adoramos. Entonces, allí Daniel estaba mostrando su fidelidad a Dios al haber continuado orando a pesar de la ley que se levantó. Y de esa misma manera, Darío le dio a entender a Daniel que él esperaba que Dios fuera fiel con él. ¿Qué habrá pasado? ¿Será que Dios
libró a Daniel o no lo libró. ¿Qué sucedió? Sucedió que a Daniel lo echan en el foso con los leones y tapan la cueva. El rey se fue muy triste. Estaba preocupado. Él acostumbraba todas las noches comer, obviamente era el rey, ¿verdad? Comía riquísimo. Y aparte de eso, su musiquita relajada ahí para dormir rico. Pero ese día él se sentía tan triste y tan agobiado por Daniel que no quiso comer. Se acostó en ayuna. Y aparte de eso, no quiso ni música. Se sentía muy triste. Se sentía culpable por su amigo. Porque para él Daniel era un amigo. Pero ¿qué sucedía en esa cueva con Daniel? Aquí vemos cómo Daniel está durmiendo cómodamente, al contrario del rey, que pasó la noche atribulado. Daniel se acomodó, se acostó junto a los leones y se durmió. En la mañana, el rey, en cuanto amaneció, ¿qué fue lo primero que hizo? Se vistió, se fue a la cueva a buscar a Daniel y le preguntó: Daniel, Daniel, ¿el Dios que tú continuamente sirves te ha librado? Y hubo silencio. Se sintió el rey. Ya se lo comieron. Pero al rato sale Daniel y dice: viva rey, que aquí estoy, mi Dios me ha librado. Y le dijo: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces Daniel le dice que Dios envió a un ángel para protegerlo a él de los leones, para cerrar la boca de los leones y que no se lo comieran. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Daniel era inocente, Daniel no había hecho nada malo. Y Daniel le dice al rey: usted sabe que yo no hice nada malo. Y nosotros sabemos que el rey se sentía tan agobiado y tan triste porque estaba consciente de que eso era cierto, pues que Daniel no había hecho nada malo. Pero súper, ¿verdad? Cómo Dios fue fiel con Daniel también. Dios premia nuestra fidelidad. Si nosotros somos fieles, el Señor es fiel. Y a veces el Señor es fiel aunque nosotros no lo somos. Dios nos protege, Dios nos da alimento, Dios nos da salud, a pesar de que a veces nosotros somos desobedientes o no le hacemos caso. Pero Dios siempre nos cuida, siempre está con nosotros y Dios siempre nos ama. Entonces nosotros debemos también de ser fieles con Él. Luego entonces de que el rey manda sacar a Daniel de la cueva, lo abraza y está súper contento porque Daniel está libre y no le pasó nada, no se lo comieron los leones. Entonces vino el rey y decretó que todos esos sátrapas y gobernadores que lo habían hecho, que lo habían engañado para que él firmara esa ley porque querían perjudicar a Daniel, fueran lanzados al foso con los leones. Y dice la Biblia que no habían terminado de caer en el foso cuando los leones se les tiraron encima y se los comieron completitos, no dejaron nada. Y aparte de eso, el rey Darío hizo un decreto, un mensaje que envió a todititas las provincias de su reino. Y el decreto decía lo siguiente: paz os sea multiplicada, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Esta situación dejó tan impresionado al rey Darío que, aparte de la confianza que él sentía en Daniel por lo fiel que Daniel era en su trabajo, ahora estaba admirando también al Dios de Daniel porque vio la fidelidad de Dios también. Así debemos de ser nosotros. Nosotros debemos de dar testimonio. Con nuestra manera de actuar debemos de dar testimonio
de lo maravilloso que es nuestro Dios. Cómo nosotros somos fieles en todo lo que hacemos, no solamente en orar o leer la Biblia, sino también ser fieles en las cosas que hacemos diariamente. Ser fieles en la escuela, ser fieles con nuestros padres, ser fieles si tenemos alguna responsabilidad que nos han designado. Debemos de hacer todas las cosas como que fueran para Dios, de la misma manera que lo hizo Daniel. Y como la forma de actuar de Daniel hizo que este rey, Darío, un rey que no conocía a Dios, llegara al punto de reconocerlo como un Dios, como el Dios poderoso. Ahora entonces, ¿qué hemos aprendido? Vamos a memorizarnos un versículo. Este versículo nos queda como asignación para ganar premios. Vamos a empezar a acumular puntos. Entonces, los primeros puntos son con este primer versículo a memorizar. Cada semana vamos a estar memorizando un versículo. El versículo de hoy se encuentra en 1 Corintios 15:58 y dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de esforzarnos así como Daniel, para ser fieles al Señor en todo lo que hagamos, porque eso no será en vano. Para Daniel no fue en vano, porque su fidelidad lo colocó en un puesto importante en el país donde él vivía. Fue un gobernador, alguien muy importante para ese reino. Y aparte de eso, también Dios le libró de diferentes peligros, porque los leones no han sido lo primero en lo que Dios libra a Daniel. Hubieron otras circunstancias. Entonces lo mismo se aplica a nosotros. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Memorizan este versículo que está súper fácil y luego se van a grabar, ¿verdad? Hacen un pequeño video recitando el versículo. Acuérdense que debemos de ser fieles y la fidelidad se demuestra no haciendo trampa. Entonces, en el video usted se aprende el versículo y lo recita de memoria. No vayan a copiarse porque en estas cositas pequeñitas nosotros demostramos fidelidad al Señor. ¿Ok? Entonces, este es el versículo, perdón, de esta semana que tenemos que memorizar. Entonces, luego de memorizado, ya saben, hacen un video chiquitito de ustedes recitando el versículo y se lo envían a Tito. Listo. Lo envían igual por WhatsApp para que allí se les den los primeros puntos. Ya a partir de la próxima semana vamos a estar premiando. Entonces ahí ustedes van a ver cómo van apareciendo en la premiación y al final del año tendremos un premio súper especial para todos los que tengan más puntos. Correcto. Aparte de memorizar el versículo, tenemos la tarea. Es una tarea chiquita que no les va a tomar mucho tiempo en esta semana. Lo primero que van a hacer es buscar en el diccionario la palabra fiel, lo anotan en un cuadernito, en una hojita, el significado de la palabra fiel. Y lo segundo, van a escribir 3 momentos donde ustedes sienten que es difícil ser fiel a Dios. 3 situaciones en las que ustedes digan, es que aquí me cuesta dejar de llegar tarde a la escuela, porque siempre tengo sueño y me quedo dormido. O me cuesta dejar de decir malas palabras. Yo sé que eso no es ser fiel a Dios, pero me cuesta. Entonces ustedes anotan esas 3 cositas y luego ¿qué van a hacer? Van a orar pidiéndole al Señor que los ayude a lograr ser fieles en esas 3 cosas que les son difíciles. ¿Ok? Entonces en una hojita anotan estas 2 tareitas. Les toman una foto y mandan su foto por WhatsApp para también ganar puntos por esta tarea. Todas las semanas se les van a estar dejando estas 2 cosas, el versículo y una tarea, ¿ok? Entonces, porfa, ya saben, recuerden que debemos de ser fiel como Daniel. Y en esto también es ser fiel, ¿verdad? Que tenemos estas 2 asignaciones, entonces debemos de cumplir con ellas para la próxima semana. Tenemos, creo, hasta el día martes o miércoles para entregar esta tarea, ¿ok?
Tienen desde sábado hasta miércoles para que ustedes envíen esto, para que puedan aparecer en el próximo video, en el de la próxima semana, ya sus puntos en el cartel de premios, ¿ok? Esforcémonos porque el premio de final de año va a estar buenísimo. No se desanimen y que el Señor me les bendiga. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto él me puede oír. Gracias.